Señores, estamos de regreso en lo que pasó, en el plato fuerte. Plato fuerte porque tenemos aquí, aunque es una persona joven, un médico dedicado a uno de los principales problemas que tiene este país. Un problema que va creciendo no solamente en este país, sino en todo el continente latinoamericano. Se trata del doctor Cristian de los Santos, que ya ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar su currículum, y solamente les recuerdo que es el jefe, el coordinador del servicio de endocrinología del Hospital Vinicio Calventi. Buenos días, doctor Cristian de los Santos. Buenos días, doctor Lafontaine. Para mí un placer compartir este espacio con usted y con todos los seguidores y todos los televidentes que van a estar apoyándonos en este día y que siempre pues también pueden aportar algunas ideas. Qué bueno que vamos a tratar este tema de tanta importancia, tanta relevancia para toda la República Dominicana y el mundo, ya que la diabetes sigue creciendo, como usted bien ha dicho, y se pensaba que para el año 2025 tendríamos 400 millones y probablemente ya a esta fecha andamos por encima de los 600 millones de diabéticos en el mundo. Doctor, pero usted es difícil de conseguir. Se ve que usted está inmerso en la labor del combate de esta enfermedad, bueno, estas son las epidemias que no producen bulla, pero acaban con la vida de las personas. La Organización Mundial de la Salud dice que el número de personas con diabetes en América Latina podría aumentar a 32.9 millones de personas para el año 2030. Le preguntamos primero de qué se trata, qué es la diabetes, cuál diabetes es y cuáles son las razones por las cuales estas cifras se están dando. Si es cierto y además, sé que son muchas preguntas juntas, pero yo se las voy a recordar una a una, ¿qué está pasando en nuestro país en ese sentido? Bueno, en primer lugar, decir que la diabetes es una enfermedad que la gente la conoce como el azúcar y realmente la diabetes se produce cuando el páncreas no está secretando la cantidad suficiente de insulina o enviando la insulina en cantidad suficiente o en calidad adecuada para controlar. A todo el mundo le sube el azúcar cuando ingiere alimentos, pero el páncreas, que es un órgano que tenemos un poquito detrás del estómago, tiene unas células especializadas, esas células especializadas se llaman células beta y tienen un sensor de azúcar. Y ese sensor le dice cuando el azúcar está alta. Desde que el azúcar llega a 80, que es lo normal, que se produzca, que se suba un poco, pues entonces el páncreas bombea insulina y mantiene el azúcar controlada y en un espacio de 1 hora, hora y media y en mucho pudiera ser 2 horas después de la ingesta, pues ya el nivel de azúcar se normaliza. No así en los pacientes con diabetes mellitus, especialmente los tipo 2, que son los más frecuentes, que son los asociados a obesidad, a edad de más de 45 años, aunque tenemos niños con diabetes tipo 2, y está asociado a un fenómeno de resistencia a la insulina y de disfunción de las células beta y además de lipotoxicidad, o sea, de una toxicidad que viene desde el tejido graso, tejido adiposo, que secreta ya la grasa, que se consideraba inerte. Ahora sabemos que es un tejido también hormonalmente activo y produce sustancias que pueden afectar el funcionamiento de las células beta y crear resistencia a la insulina. Entonces esto crea que el páncreas con el tiempo se vaya cansando, deje de producir la cantidad de insulina y entonces se produce la diabetes. La diabetes no es más que la elevación del azúcar, pero es un síndrome que incluye no solamente la subida del azúcar, sino que es, pudiéramos decir, un grupo de enfermedades asociadas. El enfoque glucocéntrico, o sea, exclusivamente al azúcar, es incorrecto, sino que el paciente diabético debe verse de manera holística, de manera completa, de manera integral, porque este es el paciente que se le afecta el corazón, que se le afectan los riñones, que se le afecta todo. Y claro, la característica más importante es que tiene el azúcar alta. Entonces me preguntaba qué tipo de diabetes era. Hay muchos tipos de diabetes, no todos los diabéticos son iguales. Existen los diabéticos tipo 1,
los diabéticos tipo 2, que son los más frecuentes, más del 95% de los casos, como ya mencionábamos, y los diabéticos tipo 1, que son aquellos que definitivamente su páncreas ya no está produciendo insulina. Y es un cuadro más agudo, acá, en contraste con los diabéticos tipo 2, que son más lentos. Cuando se diagnostica el diabético tipo 2, ya tiene de 10 a 15 años con la enfermedad de manera subclínica, es decir, con pocos síntomas, y esto provoca que el paciente pues no se llegue tarde. Realmente usamos este concepto de que el paciente diabético tipo 2 llegó tarde, porque llegó ya con más del 50% de sus células beta que se fueron. O sea, le queda solamente el 50% de Un células momento, beta. doctor, porque usted ha dicho algo muy importante. Sí, Usted dice que cuando viene a llegar el diabético tipo 2 al ¿verdad? diagnóstico. Al diagnóstico, Generalmente ya ha pasado aproximadamente 15 años. ya es Ahora, tardío el es diagnóstico, tardito. Ahora bien, lamentablemente. esos 15 años, contado a partir de qué momento, del daño al primer órgano, en este caso al páncreas, o desde antes de producirse este daño. En ese tiempo se llama prediabetes y debería ser considerado también como diabetes subclínica o diabetes incipiente. Son terminologías que se han aplicado que lamentablemente todavía pues no lo cubren los seguros, ese tipo de diagnóstico. El diagnóstico de prediabetes, para decir. Entonces, los pacientes tienen obesidad, tienen una marca oscura en el cuello, se llama acantosis nigricans, esa que están debajo de los brazos, en las áreas de pliegue, o son mujeres que han tenido o tienen ovario poliquístico o han tenido un hijo de más de 9 libras. Saber que toda mujer que ha parido un hijo de más de 9 libras está a riesgo de desarrollar diabetes. De hecho, durante ese embarazo, con toda seguridad hizo una diabetes gestacional, aunque haya pasado desapercibido, que ni los médicos ni los pacientes evidentemente se dieron cuenta. Toda mujer que tuvo un hijo, tanto el niño o la niña que nació y la madre que tuvo ese hijo de más de 9 libras, debe darse el seguimiento. Entonces hay un tema de inercia en la parte médica y tenemos que asumir nuestra responsabilidad porque los pacientes no tienen pues el conocimiento de causa. Entonces los médicos debemos intervenir con la atención primaria, que no es un esquema para médicos generales. La gente piensa que atención primaria es una casita para médicos generales o para enfermeras, y no, nada que ver con eso. La atención primaria es una estrategia de salud. Entonces, como estrategia de salud, si nosotros intervenimos pacientes con obesidad, pacientes con factores de riesgo para diabetes, como son el hígado graso, que es un marcador de resistencia a la insulina, ovarios poliquísticos, la obesidad visceral, esa barriguita cervecera, arrocera, como dice la gente. Si nosotros intervenimos en estos casos y aún los pacientes hipertensos, pudiera ser que nosotros logremos disminuir la alta prevalencia e incidencia de diabetes, que cada vez se hace más alta. O sea, esas cifras que dices de la Federación Internacional de Diabetes, la Organización Mundial de la Salud, la Oficina Panamericana de la Salud, probablemente tengan un subregistro. O sea, que pudiera ser peor el problema. O sea, que estas condiciones que usted ha mencionado no están registradas, aunque son visibles, no están registradas, no están contabilizadas dentro de este registro, pero sin embargo son personas que deben ser tratadas. Sí, claro, hay tratamientos ya que Pero no están contabilizadas en este registro. No, porque no se contabilizan porque estos pacientes todavía no tienen el síndrome típico de diabetes, de tener hiperglicemia con síntomas asociados a la diabetes, pero los síntomas asociados a diabetes, como son poliuria, que es orinar mucho, polidipsia, beber mucha agua, perder peso, polifagia, comer mucho, estos síntomas aparecen ya cuando el paciente ha tenido 10 años. 10 años. De evolución. O sea, ya es tarde. Ahí está. Cuando llegó con 400 de glicemia, eso no ocurrió. Este paciente tiene meses en eso, realmente. Lo que pasa es que ya llega el momento que el paciente está orinando mucho y eso le provoca mucho de la sed. Él piensa equivocadamente que está orinando mucho porque está bebiendo mucha agua, pero lo que comenzó primero fue que subió el azúcar le hizo orinar mucho, la fase de poliuria, y luego pierde peso,
porque aunque él bebe mucha agua, es más lo que él orina que lo que él bebe, entonces pierde agua y el 60% de nuestro peso corporal es agua, entonces el paciente se va deshidratando, además se va consumiendo, porque el cuerpo no puede usar el azúcar a falta de la insulina como fuente de energía. Recordamos que cuando estudiábamos nos enseñaron que la glucosa es la principal fuente de energía, entonces hay que usar otros substratos para usar energía y entonces el paciente empieza a perder masa muscular y se va enflaqueciendo. Mayormente los pacientes a veces piensan que tienen otra cosa, enfermedades más graves y se descuidan, se abandonan. El paciente cae en abandono y cuando llega al médico llega bastante tarde. Por eso es importante que tengamos sistemas de educación. Y la educación no es cuando el paciente ya está adulto. La educación para diabetes, para mejorar las cifras de diabetes, debe comenzar en las escuelas. Tenemos que tener los libros de texto que se le dan a nuestros niños deben ir dirigidos a educar a nuestros niños a fines de prevención, porque ya tenemos diabetes tipo 2 en niños, que supera más del 10% de los diabéticos en niños en este país. O sea que la cosa va empeorando y necesitamos la integración del Estado. En otros países como México hay legislación que logra controlar la venta de comidas rápidas en las inmediaciones de las escuelas. En nuestro país, pues lamentablemente tenemos que revisar incluso hasta el plato que se les sirve como desayuno escolar, la cantidad de calorías que se le brinda a nuestros niños, los yaniqueques, las empanadas, lo que es la comida que llevan. O sea, hay que crear un sistema que eduque a nuestros niños, pero también educar a los profesores para que podamos mejorar las cifras. Vamos a llegar ahí. Un momento, ahora bien. El INDEN, todos lo conoce, todo el mundo lo conoce por sus siglas. Y hacen un excelente trabajo. De que hay un 13.45% a partir de sus estadísticas, en las estadísticas que le lleguen a ellos. Esto pudiera servir para hacer una inferencia de cómo anda esta cifra en el país. Sí, sí, son correctas, precisamente son levantamientos, son estudios bien diseñados. Eso es el tema de encuesta. Ahora, ¿qué hacemos con esa población? Pero esto nos dice a nosotros cómo pudiera andar en el país. Sí, claro. Estamos hablando de que probablemente tengamos más de 1 millón o 1,5 millones de diabéticos en la República Dominicana. Okay. O sea, que es mucho, o sea, es mucho, son muchos. Entonces, quizás 2 millones de pacientes con diabetes. O sea, lo que pasa es que la mitad de esos diabéticos todavía no saben que son diabéticos. No, espérese, usted me está diciendo que la mitad de este 13.5 todavía no sabe que es diabético, o esto es lo que saben que son diabéticos. No, lo que la mayor, cada 2 segundos, según las estadísticas, aparecen diabéticos, 2 diabéticos en el mundo. Y lamentablemente uno de ellos todavía no lo sabe. Lo que pasa es que son estudios de proyección. Ahora, si nosotros recordamos los estudios que se hicieron desde el 98, 99, con el grupo que dirigía el doctor Pichardo, en el Instituto de Cardiología, encontraron un 5.5 de personas con diabetes. Es una encuesta. El estudio EFRICAR 1. Y 10 años después se hizo el EFRICAR 2. Pero en esos 10 años, a esos pacientes que se le hizo la encuesta, no se hizo ninguna intervención. No sabemos qué pasó con esos pacientes. Entonces, en vez de un 5.5, llegamos a un 9.8, casi un 10% de diabetes. Y a la fe, cuando se hace este estudio de encuesta del INDEN, entonces nosotros vemos que sube a un 13.6. Vamos subiendo, pero ¿qué hemos hecho? Los documentos se publicaron, se llevaron, Salud Pública se entera de las noticias, pero le pregunto, entonces usted que es un maestro de la parte de la atención médica y de la administración de salud pública, ¿qué se ha hecho con esas encuestas? O sea, no es solamente publicarlo, estos pacientes que se encuestaron, que se les dio seguimiento, que se les midió la cintura abdominal, que se le hizo una prueba de azúcar al azar, o que le hicieron alguna curva de tolerancia a cosas. ¿Cuál fue el seguimiento que le hicimos? Siempre es interesante saber qué pasó con estos pacientes. Entonces, a partir del estudio que usted acaba de mencionar, a partir de los datos del INDEM, ¿cuáles serían los principales riesgos y desafíos que enfrenta la población dominicana de cara a este problema? Importante esa pregunta. Nosotros tenemos que crear estructuras, herramientas adecuadas para que los médicos, el sistema de salud, los hospitales, la atención primaria sea fortalecida para fines de que nosotros tenemos control tanto de la diabetes y la hipertensión. De hecho, pienso que debería
Mi opinión es que esto debe ir al Congreso y declararse como una prioridad nacional y que eso incluya, o sea, ya por decreto presidencial, que se declare la diabetes como una prioridad nacional, una situación de emergencia, porque es que estamos ante el desastre de salud, porque se consume mucho el presupuesto de un hospital para atender, cual sea el hospital, no da para atender los diabéticos. Para lo pongo un ejemplo, en los municipios de Los Alcarrizos tenemos 300.000 personas aproximadamente, y si el 10% fuera diabético, estamos hablando de 30.000 diabéticos. Y si el 13.6 es mucho más de 30.000 diabéticos. En el hospital no atendemos, en el hospital Vinicio Calventi, no vemos 5.000 pacientes diabéticos, porque el sistema está mal confeccionado, entonces no logramos atender la cantidad de personas con diabetes. Por esa razón nosotros iniciamos en el año 2014 una estrategia de empoderamiento y lanzamos a los pacientes contra la enfermedad. Empezamos a educar pacientes. Espérese, doctor, no se adelante. Para que nos ayude. Vamos a dejar eso para sí. la otra fase. No se adelante, doctor, sí. Va muy rápido. Sí. Lo están esperando en la consulta. No. ¿Cuáles son las complicaciones de la diabetes? Además de tener la sangre dulce, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales complicaciones en los demás órganos? Definitivamente que la diabetes pudiéramos usarlo como un indicador de muerte temprana, realmente si está mal atendido el paciente con diabetes, y además de eso también de enfermedad cardiovascular, enfermedad renal. La mayoría de los pacientes que están en hemodiálisis son diabéticos y son hipertensos también. O sea, es un binomio que tiene una mala conjugación, ser diabético y ser hipertenso, y aparte algunos de esos pues son fumadores, y eso crea un impacto socioeconómico terrible en la sociedad, en la comunidad. Las familias se ven realmente, cuando un diabético se le corta una pierna porque hizo una oclusión arterial o una enfermedad crónica de las arterias, ese paciente no le da más empleo en ningún sitio, van a emplearlo. Entonces ya la familia cae en desgracia, las hijas o los hijos que estaban en la universidad tienen que dedicarse a otras cosas. O sea, que eso, el impacto, la cadena de daño de las secuelas sociales son muy grandes por una diabetes no bien atendida. Entonces, las complicaciones de la diabetes pueden definirse como complicaciones agudas o complicaciones crónicas. Las agudas son más frecuentemente la llamada hipoglucemia o la crisis de hiperglicemia. Hipoglucemia cuando baja el azúcar, que es la situación más grave, pero a su vez esta puede desencadenar un infarto agudo del miocardio, precipitar un evento cerebrovascular. O la hiperglicemia, que la hiperglicemia cuando llega el paciente con azúcar quizá en 700, y ese paciente tiene varios días con esa azúcar alta, y entonces los médicos pues tienen a manejar el azúcar en la emergencia y se egresan. Si un paciente va a una emergencia con el azúcar baja, además de corregirle el azúcar baja, hay que hacer un electrocardiograma, porque este paciente puede estar haciendo una isquemia durante ese tiempo. Incluso debe dejarse en observación un buen tiempo antes de ser egresado. Todo eso hay que establecerlo de manera protocolar para que los hospitales den mejor atención a nuestros pacientes. Las complicaciones crónicas pueden aparecer incluso hasta antes de la diabetes, como el caso de la neuropatía, que es una complicación crónica y puede estar presente en el 40% de los pacientes, incluso muchos de ellos hasta antes del diagnóstico de la diabetes, antes de saberse que ya tiene calambre en las piernas, adormecimientos, hincones, pullones, y eso se puede diagnosticar. Existen ya métodos diagnósticos que podemos ver hasta 5 años antes de que el paciente sea diagnosticado como diabético, si tiene factores de riesgo, y hacemos estudios como el Sudoscan, por ejemplo, podemos evaluar la conducción nerviosa y ver que ese paciente pueda desarrollar diabetes a futuro. Las complicaciones crónicas más temidas son la retinopatía. La diabetes es la causa número 1 de ceguera en el mundo. La causa número 1 de ceguera. Solamente hay que intentar bajarlos. Si nosotros fuéramos a bajar de este estudio por las escaleras y cerramos los ojos, sentir cuál es la sensación de un paciente que ha perdido su visión por la causa de la diabetes, por una diabetes mal controlada. La nefropatía diabética, que conlleva a falla renal crónica y a terapia alternativa como la hemodiálisis,
la diabetes sigue siendo la causa número 1 de estas complicaciones. Y en el país no tenemos las suficientes máquinas de diálisis para los pacientes. Nos urge entonces hacer prevención. Es lamentable que no tenemos ni siquiera las suficientes máquinas de diálisis para atender a nuestros pacientes con falla renal. Usted ha mencionado una situación grave, verdaderamente invalidante para el paciente, para la familia del paciente y para la sociedad. Así es. Por eso es que proponemos que se declare, porque cuando el presidente de la República declara una situación de emergencia y de prioridad nacional, no solamente es que lo digan, es que eso conlleva una serie de medidas. Hay que ayudar a los pacientes para que tengan el acceso a medicamentos. Hay que tratar de que las insulinas sean más económicas. Las insulinas, lamentablemente en este país, siguen siendo caras, muy, muy difíciles cuando aparecen insulinas en las boticas. Y en otros países las insulinas que cuestan aquí 1.500 pesos, 1.800 pesos, en otros países valen pocos dólares. ¿Y qué está pasando ahí, doctor? Bueno, hay una ley, la ley 475-98, que establece que la insulina y sus sales, o sea, sus derivados, deben ser exentas de impuestos. Y hay una ley de exención fiscal para la producción de medicamentos, pero al parecer, por la práctica que vemos, no se cumple. El presupuesto de un paciente con diabetes, hablamos de diabetes tipo 2 y diabetes tipo 1 ya de larga evolución, estos pacientes necesitan medicina para proteger su corazón, medicina para la presión, medicina para el colesterol, medicina para evitar coágulos, antiagregantes plaquetarios, algunas veces anticoagulantes, esa que supera los 7 y 8 mil pesos nada más de medicamentos, para estar vivos. Doctor, en el próximo segmento vamos a continuar con el tema. Excelente. Sí.